El cerdo. Buenas noches. La historia que quiero contarles sucedió por allá en el año de 1975. A mi tío Néstor. Él era el hombre que se enamoraba de una mujer y la visitaba sin importar que tuviera que ir al otro lado del mundo. Tal vez exagero un poco. Lo que digo es que no le importaba la hora o el lugar para ir a visitarla. Para ese entonces, todavía se era muy respetuoso con los mayores. No se veían a escondidas. Siempre se presentaba y se hacía responsable de su conquista. Era un caso especial, el tío Néstor. Vivía en un pequeño pueblo que se llama Huachucal. Queda cerca a la frontera de Ecuador. Es condenadamente frío, de gente muy buena, y mi tío era muy querido en el pueblo. Aunque siempre le decían que su defecto era salir tarde del lugar donde visitaba. Su mamá le reprochaba que andara de madrugada y que eso no era muy bueno. Siempre oraba por él, sus Ave Marías y Padres Nuestros, hasta que estuviera en la casa. El tío Néstor estaba enamorado de una mujer que vivía bastante lejos de la casa. Siempre caminando tardaba unos 30 minutos entre las trochas y los caminos destapados. Cuando por fin ella le dio el sí para tener una relación seria, pues la mujer era de casa, una mujer recatada y respetada en Huachucal. Él empezó a visitarla y salir temprano. Ya recién tenía el permiso y no quería hacer las cosas mal. Hubo una ocasión, y fue esta la ocasión especial, donde tuvo el suceso que lo marcó para el resto de sus días. Ese día había transcurrido normal, pero al estar de visita le tomó la tarde. Había estado tomando un poco y le tocó irse ya de madrugada, tipo 1 de la mañana. Mi tío caminaba una destapada para irse a su casa. Debo decir que para ese entonces no había luz eléctrica que alumbrara los caminos como ahora. Aprovechaba la luz de la luna para caminar. Llevaba menos de 4 minutos cuando le apareció un cerdo. Era un cerdo bien regordete, pero pequeño. Y le marcó paso. Le gruñía y seguía detrás de él. Mi tío se decía que ese animal a lo mejor era de alguna finca cercana, pero se había salido. Tal vez era el cansancio, pero ese cerdo se veía algo raro. La sensación que sentía era bastante extraña. El ambiente se sentía más frío de lo normal. Y eso que Huachucal era prácticamente una nevera. Pero ese frío era lo que no se explicaba. No se sentía natural. Y el cerdo seguía gruñendo detrás de él. Cuando lo detalló un poco más, parecía como si estuviera algo más grande. Gruñía más fuerte. Y cuando mi tío se detenía, el cerdo se quedaba mirándolo fijamente. Al menos eso notaba. Mi tío siguió caminando y sentía más fuerte los gruñidos del cerdo, al punto que se empezó a colocar chinita la piel. Su corazón latía más rápido, pero no se explicaba por qué. Le pareció escuchar como voces y se detuvo. Miró hacia todos lados y no encontró a nadie. Luego miró de nuevo al cerdo y se veía así en 4 patas, casi de su tamaño. No era posible que ese animal hubiese crecido así mientras seguían caminando. Pero lo que le hizo temblar fue ver sus ojos de nuevo. Lo que veía era fuego ardiendo. Y le dijo: «Néstor», con una voz que parecía tener eco, muy profunda y gutural. El tío Néstor se dejó llevar de sus impulsos y empezó a correr. Aún faltaba para llegar a la casa. No volteaba para no perder la concentración, pero sentía que tenía esa cosa detrás de él, casi respirando a su oído.
Trató de rezar mientras corría, pero olvidó todo tipo de oración que le habían enseñado. El miedo era lo único que lo impulsaba a no parar. Cuando por fin vio la casa, saltó la reja, que no era muy alta tampoco, y entró con fuerza, abriendo la puerta de golpe, que afortunadamente no tumbó. La mamá de mi tío salió rápidamente a ver qué pasaba y lo vio de pie, con un rostro de terror, pálido. Le preguntó: ¿qué pasó, mijo? Y él trató de hablar, de decir: el diablo. Y cayó de bruces en el piso. Se desplomó. La mamá de mi tío inmediatamente cerró la puerta, pero se escuchaban los gruñidos por más de una hora en todas las partes de afuera de la casa. Y en un momento se escuchó claramente cuando dijo que la próxima vez se lo llevaría. No espero que me crean, esto es algo familiar. Mi padre es trailero, ya no anda en carretera, pero también le pasaba. Es por eso que tengo este pequeño canal de relatos de horror, porque creo en lo paranormal y lo he vivido muy de cerca. Yo soy Trovit y gracias por hacer parte de esta familia. La bruja Nahual de Guerrero y su batalla de bestias. Este evento aterrador y real sucedió en el estado de Guerrero, México, en el municipio de Tlapa de Comonfort, una de las comunidades indígenas más lejanas y humildes del país. Recuerdo que en esa época mi cuñada atravesaba por una racha mala con su negocio de abarrotes. Era desesperante verla sufrir, pues no salía dinero para mantener a sus 3 pequeños hijos. Argumentaba que era una racha de mala suerte a consecuencia de envidias, mal de ojo y salaciones o cosas que supuestamente tenían que ver con algún trabajo de brujería. Ya en su total desesperación por cerrar su negocio muy tristemente, me preguntó que si conocía a alguien que le ayudara, de preferencia un brujo, un chamán, un curandero o lo que fuera para que le quitara la mala suerte que le habían sembrado en su vida. Honestamente no creía en eso y menos conocía a alguien que las pudiese ayudar, pero al ver a mis sobrinos muy mal, al grado que no tenían ni para comer, yo opté por buscar ayuda. Allí en la montaña mixteca, recordé que allá cerca tenía una amiga de la infancia que era nativa del pueblo por generación y con mucha pena recurrí a ella. Le pregunté a Clarita que si podía ayudarme a conseguir quien hiciera un retiro de malas energías o daños para mi cuñada. Por un segundo Clarita titubeó, quedando en silencio. Después ella, muy firme y segura, me confesó que efectivamente conocía a alguien que podía hacer ese trabajo muy fácil y hasta con los ojos cerrados, solo que había un pequeño problema. Prácticamente esa señora curandera de la que hablaba era muy extraña y no ayudaba a cualquier persona, al menos que fuera familiar o conocida directamente, ya que a veces absorbía los daños y enfermedades de estos. También me empezó a contar cosas que no le creía, como por ejemplo que la señora era la mejor bruja nahual de su especie en todo el rumbo, ya que su don era muy solicitado y en ocasiones rechazaba hacer los trabajos, porque decía que estos le podrían dañar el espíritu y podría morir en el ritual. Pero eso sí me afirmaba que la bruja nahual hacía todo tipo de trabajo por difícil que éste fuera, solo que su precio era muy alto y no todos aceptaban sus condiciones o pagaban por esto. Al oír eso último, me quedé confundido, pues hablaba maravillas de esta mujer, bruja curandera, pero también mencionaba un peligro oculto, algo que me inquietaba, y le pregunté a Clarita por qué decía que trabajar con ella era delicado y qué cosas la hacía ser buena en su trabajo. Pero allí me exclamó que no preguntara más, que solo bastaría con saber que es buena en todo lo que hace y que era la mejor bruja nahual del estado.
siendo el único ser no pactado con Satanás, pero que mejor ya no preguntara más, porque se estaba poniendo nerviosa. Me exclamó: mejor vete a tu casa, amigo. No quiero arriesgarlos, y más a ti en especial, porque sabes que te quiero mucho. Pregunté por qué motivo nos arriesgaría, y ella me narró los delicados motivos. Eran porque la señora curandera le confió un secreto que tenía que ver con su don a favor de la humanidad, para proteger y evitar la extinción de las bestias híbridas. A pesar de que los humanos ya casi los extinguieran sin piedad, pues por culpa de otros nahuales que robaban maíz, frijol, animales, cosas y hasta mujeres hermosas. Es por eso que el ser humano los cazaba sin piedad desde épocas muy antiguas, al grado que perfeccionaron un bloqueo y métodos letales para aniquilarlos en las montañas. Esto, tanto en tiempos de los aztecas como modernos, pues allí cobró más fuerza al grado que los guerreros más fuertes de las culturas diversas acudían con ellos para ganar guerras contra sus rivales. Y estos señores nahuales les daban sabiduría, poder e inteligencia, y que de allí las civilizaciones optaron por interpretar al caballero águila, el jaguar, la serpiente, el oso y diferentes metamorfosis del nahualismo que les dio la victoria para aniquilar a sus rivales. En eso, Clarita me dijo que no fue fácil llevarse bien con esta señora al principio, pues pasó por una situación terrible con ella, pero gracias a Dios salió bien librada, y eso le dio la certeza de saber qué cosa era y por qué se transformaba en diferentes animales, habidos por conocer, de los que nuestros ojos y los de ella dudaron en un principio en que existieran. Argumentó que la propia señora curandera le confió que podía convertirse en el animal que quisiera sin importar clase, especie, raza o fenómeno natural. Pero eso sí, que nadie de su familia podría entrar en su cuarto o donde ella trabajara, porque aún no estarían listos o preparados para heredar el don, como ella le dice a las cosas que hace. Me platicó también que al principio dudaba de todo esto, pero que la bruja nahual decía las cosas con una madurez y certeza de conocimiento, como si fuera una persona sabia y estudiada en temas de física y geografía. Pero la verdad era que la curandera no tenía ni la primaria, así que al principio no le creyó nada del cuento, hasta que recurrió hacia ayuda por un problema parecido al de mi cuñada, y que no había otra opción, porque los pueblos estaban muy retirados, y tendría en ese entonces que caminar por horas para buscar otra ayuda. Allí me confió que cierto día la fue a visitar para recurrir de su ayuda, pero se le hizo muy de noche para regresarse por la oscura montaña del pueblo, pues no caminaría 3 horas, y menos con un hijo de 3 años, ya que eran horas muertas, y justo las más peligrosas. En eso la señora curandera, después de terminar con la limpia de espíritu y cuerpo, le dijo que se podía quedar en su casa a descansar y hasta le ofreció una recámara. Clarita, algo incómoda y pensando en la seguridad de su hijo, le aceptó la cortesía y se quedó a dormir esa noche. Pero allí comenzaría lo raro e increíble que se cuenta en esa montaña, y ahora daríamos fe de la veracidad de los hechos. Desde un comienzo se le hizo extraño cuando la señora la llevó al cuarto donde dormía con su hijo y le dio unas indicaciones raras. Por último, antes de marcharse, a eso de la medianoche, le dijo que escuchara lo que escuchara, por más increíble y raro que pareciera, como llantos, gritos, lamentos, rugidos, peleas y hasta mugidos de burros y rugidos de fieras, que su curiosidad no fuera más inteligente que su mente y no saliera del cuarto por nada del mundo, y que al pequeño niño lo mantuviera callado y el cuarto con llave, esto sin asomarse, ya que la impresión de las cosas le podrían hacer daño. Para eso, eran ya las 12 de la madrugada y cayó rendida del cansancio cuando se empezaron a escuchar, dijo, unos ruidos muy extraños, como de una especie de animal muy grande. Era como si algo se estuviera revolcando del dolor en el cuarto siguiente. Era tal el alboroto que a su paso cimbraba el techo.
piso de la vieja casita de adobe o lodo, cuando de pronto le ganó la curiosidad y el miedo, que fue tan grande por saber qué diablos estaba pasando, que se asomó por la pequeña ventana y vio salir del cuarto de al lado, donde la curandera realizaba sus trabajos, a un animal enorme, feo y extraño, el cual abrió la puerta como un ser humano para retirarse hacia unos terrenos oscuros por la montaña que estaba cerca de la casa. Lo miró hasta que frente a sus ojos se le perdió de vista. En eso se quedó dormida, pero como no se sentía cómoda, despertaba cada rato, pero lo que la hizo brincar de la humilde cama era ver y escuchar de repente cómo dos piedras se batían en un duelo, allí en algún lugar no muy lejano, lanzando feroces rugidos de poder. Estos alaridos de guerra retumbaban en la casa y despertaron al niño, quien entró en pánico, así que lo abrazó para calmarlo, de lo que ni ella conocía, cuando de pronto algo rebotó en la pared y era pesado porque casi la tumba. Al asomarse por la ventana afirma y dice que eran dos piedras enormes peleándose salvajemente cuerpo a cuerpo, algo así parecido a un enorme lobo, pero cruzados híbridamente como con un tigre, y estas bestias se arañaban y mordían, golpeándose con gran saña y fiereza. Hasta parecía que uno de ellos defendía su territorio, pues no le dejaba el paso a la otra bestia que quería entrar a la casa a como diera lugar. Estaba muerta del miedo, no sabía ni a dónde se había metido. El niño a punto de romper en llanto, así que una vez más, como pudo, lo calmó. Volvió la paz cuando la fiera más grande fue derrotada y expulsada por la de menor tamaño, pero también muy fuerte. Clarita se desmayó de la impresión y se levantó ya temprano. No supo a qué hora se quedó a merced que la otra bestia entrara a la casa y los atacara, pero gracias a Dios no pasó. Dice que al cantar los gallos se alistó para irse de allí sin hacer ruido y temiendo por lo que vio la madrugada anterior. Cuando ya estaba saliendo, se encontró de frente a la señora curandera, que venía saliendo de los terrenos baldíos, toda sucia, llena de lodo y con sangre en sus ropas. Le dio mucho miedo mirarla, así que mejor le dio las gracias como pudo y le dijo que se tenía que ir, que muchas gracias por permitirles pasar la noche. La señora le rogó que se quedaran a desayunar, cosa que Clarita con mucho miedo no aceptó, pues estaban muertos de miedo y hambre no tenían. Allí la señora, antes de que mi amiga se fuera, le dijo algo que aún más la perturbó. Muchacha, ¿recuerdas que ayer te dije claramente que no te asomaras? Te di instrucciones, cosa que no hiciste. Y cuando esa bestia te miró a ti y a tu hijo, se acercó a mi territorio y eso casi me costó la vida. Tuve que transformarme y defender mi casa, mi territorio y a ustedes de paso, ya que un viejo nahual malo, de los que trabajan con oscuridad, te olió y quiso venir a dañarlos, cosa que yo no permití, por eso lo enfrenté. No temas, no es la primera vez que lo hago, solo recuerda y analiza el por qué muchos viajeros que se quedan a dormir en las montañas ya no aparecen, otros quedan locos, y si mal les va, el diablo los rapta. Es por eso que mi don es especial. Hay otros nahuales como el que viste que quiere robar mi don. Ellos son los que dañan y maldicen al ser humano. Yo los defiendo, pero encontrarás a pocos como yo, si suerte tienes. Después de escuchar toda la historia, que era impresionante, le insistí en solicitar sus servicios, pues mi cuñada estaba ya al borde de abandonar el pueblo. La señora curandera aceptó ayudarla con la condición de que no llegáramos a su casa, que ella entraría en la de nosotros, y aceptamos. Obvio, yo no le conté nada de esto a mi cuñada, quien después de unas cuantas horas fue curada, sanada, y se le retiró efectivamente todo el mal que le fue implantado para dañar su espíritu y vida. Allí, con mucho respeto y miedo, conocí a la famosa curandera, y la verdad quedé y sigo hasta el día de hoy sorprendido con todo esto que escuché de ella. Eso sí,
Dependiendo la posición económica del necesitado, es el cobro de sus servicios. Y ese día no le cobró ni un solo peso a mi familia, pero ella nos recalcó que hay gente que no le paga y sí tienen con hacerlo. Por eso en nuestro caso lo hizo por obligación. Después se despidió y marchó en total silencio. Desde ese día dice que no la ha vuelto a visitar, aunque sabe con exactitud dónde está su casa y cómo llegar. Algunas veces la ha visto caminar y recorrer el pueblo, pero por respeto, Clarita baja la mirada y mejor se retira. Dice que no divulgará su ubicación exacta, al menos que sea un caso extremadamente urgente, porque no quiere perturbar la tranquilidad y poder natural de la ya conocida Nahual de Guerrero, la bruja de la Sierra Alta. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la montaña de Guerrero. Mi esposo el Nahual. Las leyendas sobre nahuales en los ranchos de Milpa Alta, Ciudad de México, aún se conservan muy bien y siguen vivas a pesar de estar en tiempos modernos. En esta región, los nahuales son principalmente vistos como perros, burros, caballos y toros, pero algunos campesinos cuentan que estas bestias híbridas hicieron un pacto con el diablo en el cerro, en el mero día del calendario lunar pagano. Otros dicen que si alguien en la familia ya fue nahual, puede heredar estas habilidades de parte de ellos, así como el don de la metamorfosis híbrida y mutar su cuerpo humano en el de algún animal, o por qué no, una temible bestia. La verdad es difícil saber quién lo es. También se dice que algunas personas buscan quien les enseñe a ser nahual y otras se quieren deshacer del don, que lo consideran su maldición en vida. Hace ya más de 18 años, allá en un pueblo de Milpa Alta, en Ciudad de México, vivía una señora llamada Alejandra, quien se casó muy enamorada de don Antonio, de oficio campesino, y a quien medio pueblo le tenía miedo por su arrogancia, salvajismo, falta de educación y sobre todo una extrema prepotencia con la que actuaba. Pero a ella no le importaba eso, ya que el amor hacia él la cegaba, y mucho menos le importaba el motivo por el cual era mal visto y despreciado. Así pasaron unos 4 años más de donde nacieron 2 hijos de este raro matrimonio, hasta que un día la esposa se puso a pensar el por qué su esposo siempre salía de noche a trabajar arduamente, y lo raro de este caso es que nunca tenía dinero. Honestamente, a ellos jamás les faltó ropa, comida, animales para criar, así como zapatos. Ella no sabía a qué se dedicaba su esposo, y por miedo a que se molestara, nunca le preguntó, solo agachaba la cabeza y lo despedía del trabajo. A pesar de que ella le inculcaba el amor por Dios y los santos, este siempre blasfemaba ofendiendo la religión y diciendo que nunca pisaría una iglesia. La ciega mujer creía que era por falta de tiempo, pero la verdad era otra. Un día, la esposa, muy intrigada pensando que este despreciable ser tenía un amante, o peor, aún otra familia, por eso actuaba raro. Así que tratando de investigar por su cuenta, cierta noche dejó dormidos a sus hijos para seguir a su esposo hacia donde él iba. Después de caminar por más de 1 hora, se internaron en unos extensos sembradíos, pero de lejos ella veía cómo su esposo cada vez se iba alejando más y más hacia las milpas o campos de maíz para perderse en lo más profundo. Casi cuando estaban por dar la 1 de la madrugada, vio que su esposo se desaparecía por completo entre la hierba. Ella esperó agachada tratando de sorprender al marido con la amante, pues sabía de esa supuesta infidelidad. Después de un gran alboroto allí, entre ese matorral de hierbas, con temor, miró salir a un enorme perro negro de aspecto brillante con ojos rojos. Y cuando el perro volteó a verla, con una mirada retadora, ella se quedó ahí en shock. El increíble animal se perdió entre unos árboles y después de unos 15 minutos volvió a salir para desaparecer de esa área.
Perturbada la mujer, corrió despavorida hacia su casa sin saber qué pasó con su esposo y menos comprendida para dónde este animal había desaparecido. Al día siguiente por la mañana regresó el marido de su raro viaje y no venía con las manos vacías. Este traía gallinas, patos, guajolote, conejos y maíz. Allí el marido le dijo con una voz de enfado jamás escuchada: «Mujer, ¿por qué demonios me seguiste? Espero que sea la última vez que me espías. Si sigues haciéndolo, la próxima vez la muerta vas a ser tú, y de eso no respondo. Como verás, estas gallinas y animales que traje no son fáciles de atrapar como ser humano». La mujer no entendía nada y a la vez estaba asustada de que el marido la golpeara. Por eso permaneció en silencio. Ya jamás lo volvió a seguir, porque por fin entendió muy bien el mensaje o amenaza, pero ahora sí le tenía mucho miedo a su marido, tanto como el resto de los habitantes del pueblo de Milpa Alta, que ya sabían qué clase de bestia era. Sus hijos fueron creciendo y el padre empezó a llevárselos a medianoche hacia el cerro con rumbo desconocido. Muy indignada, la madre les preguntó a sus niños que a dónde los llevaba su papá en las noches, a lo que comentó uno de ellos: «¿Sabes, mamá? Mi papá nos lleva todas las noches al cementerio. Allí nos da muchos huesos podridos y malolientes para jugar y distraernos, hasta que él regresa con comida y juguetes». La madre casi se desmayó al oír de su pequeño hijo eso que su padre les hacía, pero no sabía qué hacer para ayudarlo. Después de un año, el marido ya jamás regresó a casa del trabajo, porque este repulsivo ser amaneció muerto en los campos de maíz por un balazo que le dio un campesino tratando de proteger a su granja, cuando un enorme perro parecido a un lobo se metió a devorar sus animales. Y lo sorprendente de todo es que este caminaba en dos patas, algo nunca visto. Ante eso, con miedo allí le dispararon en varias ocasiones, pero esta bestia no caía hasta que el campesino con temor orinó las balas en forma de cruz y le dejó ir 6 disparos más que dejaron a este demonio híbrido malherido. Los pocos vecinos que se enteraron de esta muerte y acudieron al velorio comentan que el señor que dio el disparo solo vio un perro negro correteando a sus animales y por eso le disparó, mas nunca vio que era una persona a lo que le había disparado, y que después de seguir por unos metros más, cuando se acercó a la bestia, este ya era un ser humano. El día de su velorio, cuando faltaba poco para llevarlo a la iglesia, para que el padre le diera la bendición, justo cuando estaban rezándole unas oraciones a ese miserable esposo, a medio rosario se le fue la luz. Las velas se apagaron, los perros comenzaron a aullar con desesperación y de pronto se sintió como que algo entre la oscuridad pasó corriendo, tirando algunas cosas. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, porque curiosamente no había nada de viento para que pasaran estas cosas. Pero lo más impresionante sucedió casi a las 4 de la madrugada, que volvió a haber luz eléctrica. Allí fue que todos notaron que el cuerpo del esposo Nahual ya había desaparecido. Todos corrieron despavoridos. Otros se hincaron pidiendo perdón a Dios por esta miserable alma. Pero hay quienes dicen que el mismo demonio, esa oscura madrugada, salvó a uno de sus pactados hijos de pisar el camposanto cementerio, porque eso en la historia jamás había pasado. Otros dicen que si este demonio nahual híbrido hubiera tocado la iglesia, hubiera sido fatal, porque hubiera sin duda ocurrido una desgracia mayor, ya que su amo Satanás, o el innombrable, al proteger a todos sus hijos pactados, arrasaba con cuanto ser mortal se le cruzaba en el camino. Señor Chemo San Juan, la verdad nunca se supo, y menos ahora que sus hijos ya heredaron el don, porque estos son mis vecinos y les tengo un inmenso pavor. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, basado en experiencias reales de Marina Reyes. El militar y el gran nahual de Tamaulipas. Este ser llegó de noche, destrozó todo a su paso.
Era un trago amargo ver esa escena de sangre, tristeza y desgracia, donde de verdad no darías crédito a que esa cosa atacó a esos pobres animales que eran el sustento de esos campesinos. En esa época, yo, el teniente Ortiz, servía a la milicia del batallón número 77 de infantería, donde nos encomendaron un trabajo de especialidad que era súper secreto y del cual no teníamos que llamar mucho la atención, pues esto se volvería una pandemia o un terror colectivo. Comenzamos nuestra investigación en un ejido de Tamaulipas, México, para ser preciso, San Carlos, una comunidad enclavada en lo alto y profundo de la sierra. Los habitantes de esa comunidad y otras cercanas ya estaban temerosos, por eso notificaron al gobierno del estado que una bestia desconocida estaba acabando con su patrimonio, así como animales, maíz y cosechas, pero ellos se referían a una clase de animal no antes conocida de casi 2 metros de estatura en posición humana, la cual era de rasgos extraños, eso sí, con un gran apetito de sangre y carne del ganado. Día tras día encontraban a sus animales muertos, desollados y con los cuellos desgarrados, sin rastro de sangre y con las vísceras regadas en varios metros de esos establos, y afirmaban que diferentes partes del cuerpo, arrancadas como con unas filosas garras, que por el semblante de los animales, estos sin duda murieron de shock al ser devorados aún con vida. Las autoridades locales no pudieron hacer nada, pues este evento que trataron de ocultar se les salió de control, así que pidieron de nuestro apoyo y mandaron un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de la investigación, y se nombró a mi compañía a tomar control, blindaje y operación especial en esta área ya mencionada. Se nos notificó este servicio a realizar, argumentando que teníamos un oso u otro animal parecido fuera de control y que éste estaba dañando el ganado. Nuestro objetivo era poder investigar a la perfección qué animal causaba esas muertes, pues estando en esa comunidad, a los 2 días de establecer un cerco de vigilancia y recorridos exhaustivos en la sierra, barrancas y montañas, logramos ubicar a una criatura parecida a un perro, pero de proporciones grotescas, como con una especie de mutación híbrida, el cual en ciertas áreas caminaba en 2 patas, con un hocico muy pronunciado y una potente mandíbula, y de complexión muy fuerte. Se notaba ausencia de grasa, pues teníamos aparatos de rastreo y calor corporal que nos mostraban a perfección lo que estábamos tratando. De eso que descubrimos fue como a la 1 de la madrugada, y de esto el cabo de guardia alertó a nuestro jefe al mando, el cual dudó de esto que descubrimos. De inmediato se dio la alarma y comenzamos a armarnos e implementamos el plan estratégico e hicimos en minutos un cerco de seguridad y rodeamos a esta cosa, la cual al ser descubierta permaneció quieta, como pensando cómo escapar de esa trampa. No creíamos ni por nuestra mente pasaba a qué clase de bestia enfrentaríamos, pues no era ningún oso, tigre o león de montaña, y mucho menos ningún perro, pues este monstruo nos observó y en segundo trató de atacar a mis compañeros, que teníamos escasos 10 metros. Y fue cuando abrimos fuego a la orden del mando, pues esta enorme fiera se abalanzó hacia ellos mostrando una brillante hilera de dientes, y cuando ya los tenía casi por encima de ellos, el fuego de nuestros fusiles arremetió contra esa cosa, a la cual logramos abatir después de vaciarle casi todas nuestras balas. Hubo compañeros que aún continuaban disparando con terror, el arma ya sin cartuchos, y era muy peligroso, pues el blanco estaba ya abatido. Casi a golpes logramos que soltaran las armas. El mando de nosotros no sabía cómo hacer el parte de novedades e informativo, pues nada de esto tenía sentido, y clarito pensamos en que los demás batallones de nosotros se burlarían. Después pasamos a dar parte de los hechos conforme pasaron a nuestros superiores, y en lapso de 15 minutos, vía aérea, llegó nuestro mando superior a bordo de un helicóptero y nos reunió a todos los que participamos en la misión especial, y después de leernos la cartilla, nos ordenó jamás decir fuera de la vida militar lo que realmente pasó y lo que enfrentamos y eliminamos esa noche, pues él solo dijo que no era uno,
solo ya que tenían registros de al menos 60 casos con similitudes en diferentes puntos del país. Después de que él pidió ver el cadáver, o lo que quedó de esa bestia que al día de hoy no logró describir, pues era como una mutación de hombre y perro con similitudes de lobo, pero en tamaño exagerado de más de 150 kilos. Minutos después, arribó una brigada especial de control y residuos patobiológicos para retirar y eliminar cualquier rastro de lo que habíamos cazado. De esa forma se eliminó todo rastro y registro de esa operación especial. Después de que se llevaron el cuerpo de la horrenda criatura, hago mención que se nos volvió a hacer juramento de lealtad y nos invitaron a no comentar con las personas del pueblo que lo que atacaba a sus animales era un hombre híbrido, un abominable nahual en su máxima presentación, pues según compañeros de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, este era exageradamente grande en comparación con los que algunos de ellos llegó a ver en otras épocas. Para tranquilizar a los pobladores se les notificó de la eliminación de una camada de coyotes con rabia, pero yo vi a la perfección a lo que eliminaron esa noche, y no era un coyote con rabia, era otra cosa que un nahual, un sorprendente ser o chamán de la alta montaña. Así es, mi comandante Chemo San Juan. Quiero que sepa que no estamos solos en este mundo. Allí afuera hay cosas y seres que no se dejan ver, pero allí están, y algunos acechando en espera de atacar. Lo que batimos era un ser terrible. No sé describirlo completamente, porque tuvo la facilidad de bloquear varias armas, pues la mitad de ellas nos dispararon. Pero era algo que nunca más veré. Pero sea lo que sea, esas cosas se pueden eliminar. Son mortales hasta cierto punto como todos nosotros. A pesar de jurar lealtad, solo quiero corroborar que esto no es nada comparado con los cientos de cosas que se viven a diario en la vida militar, y con impresión y asombro, poco a poco fui familiarizándome, y después de años han vuelto y están allá afuera acechando. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del Infante Ortiz. La bruja de la montaña y el nahual. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. En la región de las montañas, y la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Pero está comprobado que ayudan a sanar a los humanos y sanan sus males convertidos en tigres y en otras bestias que están en guerra con alguna bruja. Amigo Chemo San Juan, mi pequeña hermana María tenía como 4 años cuando un día fue al baño, pues no aguantaba un dolor y arrojó como un pedazo de carne en descomposición de un fétido olor y un color muy extraño, y con una abundante hemorragia, pues allí había mucha sangre tirada como nunca antes, miró la cual no paraba y corría el riesgo de morir desangrada. Mi pobre mamá, impresionada de esto, la llevó al doctor y dijeron en el hospital que mi hermanita había expulsado un pedazo de su intestino y la retiraron del lugar, indicándole reposo y medicamentos coagulantes. Pero mi hermana seguía muy mal y sangraba mucho, tanto que hasta le ponían pañales para absorber la sangre. Entonces mi mamá, desesperada de esta situación, la llevó con todos los doctores y nadie encontraba su mal. Ella sangraba mucho y estaba en peligro de fallecer porque tampoco comía y se debilitaba cada segundo. Como pudo, mamá la llevó a varios lugares y nunca le encontraron nada.
hasta que una señora escuchó de este caso y se compadeció del sufrimiento de mi pobre hermana, de su apuro y el penal de mi madre por tratar de salvar a su hija menor. Esto conmovió a esta extraña mujer, quien le dijo: mira, llévala con una señora que se llama Dolores, que es la mejor curandera de la zona, pues al parecer lo de tu hija no es de Dios, eso es algo que era para matarte a ti. Mi madre, desesperada, fue e imploró ayuda a esta extraña mujer, quien efectivamente, cuando entró, le dijo: tu hija está muy mal, te la están enterrando en vida, ella es inocente de la maldad de los humanos, yo puedo ayudarte, pero no es nada barato, te cobraré unos 5,000 pesos, algo así como unos $450. Mi madre aceptó con tal de salvar a mi hermanita y dijo que vería cómo juntaría el dinero. Al otro día la llevó de nuevo a curar y esta señora ordenó salir a mi madre, pero mamá no quería dejarla sola. Le hicieron limpias y rezos y la bañaron con hierbas y todo eso. Entonces la señora le preguntó a mi mamá si tenía perros en casa y mi mamá respondió que sí habían, y muchos. Para entonces la señora le dijo: mira, amiga, tienes que amarrarlos y muy bien, para que no se suelten porque sería fatal. Ahora, si los visita una cosa extraña o escuchan ruidos desconocidos que llegarán a presenciar, por nada del mundo interfieran, ya que esto le costará la vida a esa pobre niña. No entendimos a qué se refería, pero por la salud de mi hermana haríamos cualquier cosa. La curandera o chamán nos dijo que a mi hermanita la visitaría en la noche y no serían cualquier visita, ya que esta sería una de las más raras que le harían. Nos extrañamos de esto, pues ¿quién la visitaría? ¿Por qué? Y más extraño en la noche. Llegó la noche y los perros ladraban bien feo, al mismo tiempo que se retorcían de dolor y miedo, hasta aullaban aterrorizados. Pareciera que rompían sus cadenas de la furia. Nosotros estábamos acostados y mi mamá dejó la puerta abierta, como se lo ordenó la bruja blanca curandera. Con curiosidad, mi mamá se paró para ver al invitado y, para asombro de estas, vieron entrar a un enorme perro con rayas parecidas a un tigre, pero un poco más pequeño, algo como un felino, solo que de un extraño color. Dice mi madre que este felino la empezó a lamer en la altura de las costillas y se aló de nuevo sin incomodarse de la presencia de la gente y se marchó a la montaña. Mi mamá, asustada, no hizo nada, estaba en shock, pues no reaccionaban sus sentidos. Los perros continuaban aullando muy feamente, para después de un rato calmarse. Después de esto, mi madre, muy asustada, cerró y atoró bien la puerta. Entonces al otro día volvieron a llevar a curar a mi hermanita, así como le ordenó esta señora, y le dijo la curandera a mi madre que no temiera y tampoco se asustara, que eso que los visitó la noche anterior era su nahual. El animal que había ido en la noche a visitarla era un potente ser híbrido con la facultad de sanar y retirar el daño que le ocasionaron. Esa noche el nahual le dijo que la niña había sido lastimada, herida por la maldad de una desdichada bruja, y por eso ella sangraba abundantemente, pues esta persona que la embrujó esperaba su muerte en venganza, porque en mi familia traía problemas de décadas. A mi hermana la estuvieron curando por varios días hasta que por fin dejó de sangrar, y el día de hoy ella no recuerda nada, y ahora ya no le ha pasado eso, gracias a Dios. Mi mamá acudió por mucho tiempo a curar a mi hermana con la bruja nahual, y cada vez que me la curaban, le untaban así como un aceite con manteca de animal, y esto olía bien feo, hasta ganas de vomitar daban, y siempre la traía enrollada en una cobija, pues no podía enfriarse su herida, y de allá, donde ella la curaba hasta que llegara a la casa. Así pasó el tiempo, hasta que por fin la señora le dijo a mi mamá que ya estaba bien mi hermanita, y que lo que le había hecho era una maldición. La enfermedad era una auténtica brujería de la misma familia,
y la culpable era mi otra tía, ya que ella quería que mi hermana se muriera porque odiaba tanto que viviéramos en paz y tranquilos, y todo porque mi abuela nos hubiera heredado el terreno y animales de granja en el estado de Guerrero. Pero a ella, absolutamente nada por su maldad. La envidia y maldad de mi terrible tía siempre crecía y a menudo atacaba a mi mamá diciéndole de groserías y reclamándole cosas, pero mi mamá nunca le hacía caso y por el contrario la ignoraba. El pueblo donde vivíamos se llamaba San José y hasta allí llegó esta malvada bruja a tirar su veneno y por eso trató de matar a mi hermana. En la casa hicieron que mi hermana guardara este secreto para que no fuéramos a buscar venganza. Por eso ya ni nos cuenta nada y si nos cuenta le pegan los mayores, pues ellos no quieren que difunda esta información. El estado de Guerrero es rico en avistamientos de nahuales y resulta que mi hermano, el que me sigue de edad, antes nos decía y contaba que se sentía cansado al despertar, como si hubiera caminado por horas o kilómetros, pues le dolían las piernas, y que cuando mi mamá nos hacía desayunar, él nos decía que nos comiéramos todo, ya que él no quería carne, porque ya la había comido en la madrugada, y estaba satisfecho, pues se la había comido como si fuera un tigre. Todo esto antes de saber que mi tía era la bruja causante de esta desgracia. La tía, al escuchar que a mi hermano lo convirtieron en tigre nahual para sanar a mi hermana, solo se le quedaba viendo con unos ojotes de odio y desprecio, y al otro día él también amanecía rasguñado y con moretones como si se los hicieran en una batalla con otro animal salvaje, o como dicen los viejos ancianos, los nahuales pelean salvajemente con las brujas por las noches y están en guerra. Después de que mi madre comprobara que mi tía era la causante de estas desgracias, la corrió de la casa y le dijeron que si tocaba a alguno de nosotros no encontraría lugar para esconderse, pues ella estuvo a punto de matar a mi hermanita y esta, ante tal acción, prometió vengarse y sin duda sería una batalla poco vista entre la legión de nahuales y esa aberrante bruja de la montaña de Guerrero, pues ahora ya sabemos que por nuestras venas corre esta sangre de protector nahual, gracias a que la bruja buena desarrolló el don en mi hermano, quien ahora reclama la sangre de esa maldita bruja de la montaña. Relato, escrito y adaptación de Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Enereida Martínez. En la descripción encontrarás el link de su canal con historias 100% reales. Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres apoyarme? También puedes hacerte miembro del canal. Feliz noche, amantes de cuentos de terror. Mi padre, la bestia nahual híbrida. Esos gritos aún resuenan en mi cabeza. Esta pesadilla no ha desaparecido. Dicen que el mal se ataca de raíz, pero ¿cómo lo atacarías si este mal es tu propio padre, aquel ser que te dio la vida? Esa fría y oscura noche del año de 1970, en un pobre rancho de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, mi abuelo se llevó a mi padre de escasos 7 años de edad a lo más profundo y oscuro del bosque, y este le dijo allí: hijo, ya estoy viejo y cansado, pero tú eres joven y fuerte y veo que serás un buen sucesor. Este regalo que te entrego será lo mejor que podrás conseguir de la vida. Solo cuídalo y úsalo a favor de la naturaleza, del ser humano. Por eso no dañes ni robes, y mucho menos mates, ya que esto, en vez de ser tu don, acabará como tu maldición. Después mi padre me confesó que esa noche perdió de vista al abuelo y que en su lugar vio a su espalda a un enorme perro como color atigrado, con rayas, el cual lo tomó por los hombros y de pronto mi padre se desmayó. Solo recuerda que despertó en su humilde casa de adobe o tabiques de lodo, que por cierto era muy pobre, pero eso sería solo el principio de esto, que dice así: días después, el abuelo murió, y era raro, pues siempre fue fuerte, grande, además de que era un valiente brujo curandero.
muy saludable, pero al pasarle el don a mi padre creímos que éste quedó sin protección o se dejó morir, porque como él dijo, mi tiempo de vida llegó a su fin. Mi padre al cumplir 30 años conoció a mi madre y se casó con ella. Mi madre poco a poco comenzó a ver a esa bestia con quien realmente se había casado, pues cierta noche, justo al mes de casado, mi padre sufrió un fuerte dolor en el pecho y al momento de querer llevarlo al doctor, este se revolcó 7 veces, 3 a la izquierda y 4 a la derecha para comenzar a transformar su cuerpo en un aterrador ser semi-híbrido. Era como si el corazón se le saliera y los músculos le cambiaran y aumentaran en volumen. Mi madre no entendía qué enfermedad rara era esta que deforma en su totalidad a mi padre. Como pudo, salió a buscar ayuda a eso de las 23 horas y regresó con sus primos para auxiliarlo, pero este ya no estaba. Mi padre había desaparecido y en el piso solo había rastros de arañazos. En el cemento era como si fueran garras muy filosas las que dejaron marcas que no fueron hechas por manos humanas, sino por un extraño animal. Él jamás regresó en su primer mes de matrimonio. Mi madre quedó embarazada y nací yo. Cuenta mi madre que a los 7 meses de gestación yo le lloraba en el estómago y esto era un buen presagio, pues cuando nací, ese día regresó mi padre, como si él solo se hubiera ido por un día, pero fueron 8 meses. Ella lo perdonó, pero lo que a mi madre le contó al día de hoy, ni ella lo asimila. Era tanto su amor que le perdonó todo, y una noche él pidió que en ciertas fechas del calendario pagano lo amarraran de una fuerte silla hecha de un árbol llamado eucalipto, que era tan duro como una roca, pues afirmaba que el día que se marchó, en 2 horas había recorrido casi 90 kilómetros en 4 patas y había devorado con voraz apetito a cuanto ser se le cruzó en el camino, pero que solo fueron animales de granja y perros. Gracias a Dios, ningún ser humano, de lo contrario, estaría arrepentido. El escuchar esas palabras de sus labios era algo impresionante y poco a poco notó que ya no era un humano del todo, que su don de ser híbrido había salido a relucir, ya que cuando éste se perdió por 30 días, se alimentaba en los bosques de animales y para sobrevivir, robaba cosas como herramientas y animales de granja, que en las mañanas intercambiaba por dinero o otras cosas sin saber a qué se debía este mal. Mi pobre padre así vivió mucho tiempo, hasta que supo convivir con esta bestia que habitaba dentro de sí, pues falló en la promesa de jamás separarse de mi madre y confesó que para defenderse llegó a lastimar a gente de muerte que intentaron matarlos, pues lo confundían con un león de las montañas o un jaguar, animales extintos en la sierra de Guanajuato. Eso sí, nunca dañó a un ser humano por diversión, sino por sobrevivir. Papá ya no era una persona estable, pues siempre desaparecía de casa y mi madre ya perdía la fe en él, pues esto era muy difícil de entender o controlar. Y que creo yo medio recuerdo que para ese tiempo tendría como 5 años de edad y no comprendía por qué los 4 hermanos de mi padre lo estaban amarrando en una noche sin luna, pues solo decían y afirmaban que él era peligroso para todos y que el demonio que lo habitaba por dentro podía matarnos. Mi madre, nerviosa, presenciaba esto. Se metió a la cocina para hacer café, pero cuando volteó, vio cómo salía volando por la pared mi tío. Enseguida, el otro hermano menor, hasta que al final, uno a uno, fueron aventados como si pesaran nada. Al asomarse por este incidente, vio como un animal semihumano, con la mitad de rasgos humanos, estaba en la sala ronroneando y bramando a sus pies, solo que este no la atacaba. Inmóvil de la impresión, mi madre solo recuerda cómo esta bestia híbrida saltó por la ventana abierta para perderse en las calles del humilde pueblo de Guanajuato. Señor Chemo San Juan, le cuento a detalle tal como pasó todo, pero con miedo mi madre se contradecía en decir qué clase de bestia era, porque jamás en su vida había visto a tal aberración en 2 pies. Era como un perro negro de ojos rojos que arrojaba espuma por su afilada mandíbula. También se asimilaba a un ser mitad tigre y parecido a un lobo. Era algo que al día de hoy se cuestiona
y pregunta si ese nahual, el diabólico, era real. De allí al día de hoy, ya nunca regresó a vivir con ese ser. Mi padre una vez más se perdió por años y me buscó después de 20 más para decirme que estaba cansado de vivir como bestia, que ese supuesto don para muchos era una maldición que le pasó el abuelo en contra de su voluntad. El viejo era un ser pactado del diablo, un supuesto brujo chamán. Esa noche lo engañó para que lo aceptara y ahora papá, a sus más de 55 años de edad, ya no quiere vivir con ese poder. Así que era tiempo de darme un regalo, posiblemente lo mejor que recibiría en mi vida, porque yo era joven y fuerte. Chemo San Juan, la verdad yo le tenía mucho miedo, pues mi madre me platicó de estos acontecimientos con lujo de detalle y rechazó ese supuesto don, porque a veces, en sueños, siento su dolor y sufrimiento al momento de convertirse en un inhumano, un ser nahual híbrido, y esto noche a noche resuena en mis oídos y mi cabeza como salido del infierno. La verdad, el perdón de Dios no creo que lo tenga, porque después de años falló a su promesa y efectivamente dañó mucho a la gente, robó a quien menos tenía y de eso vive al día de hoy. Pero no sé qué don o qué clase de regalo me hizo sin que me diera cuenta, pues ahora ya veo cosas que nadie puede mirar, presiento cosas inexplicables para mí, como un día venía sentado viendo por la ventana del metro a un motociclista que pasaba por la calzada de Tlalpan en Ciudad de México, y algo me dijo que rezara por esa pobre alma. Al momento de llegar a la estación Chabacano, quedé paralizado al mirar a ese motociclista destrozado y mirándome como diciéndome que yo sabía su destino. Esto es difícil de explicar y de entender. Por temor de mi padre, nunca más quise saber. Sé que él está por allí en algún lugar esperando la hora de su juicio final, y solo resta esperar a ver quién reclama por su alma, ya que él es un ser impuro y nació condenado de por vida. Y ahora necesito una explicación para esto que están haciendo en mí. Gracias por escucharme y por su amplia madurez en estos temas a tratar en el insólito mundo paranormal, y espero una pronta ayuda. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del oficial Joan Manuel Martínez. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En la descripción te estaré dejando el link del canal de Don Chemo San Juan. Visítalo, son historias 100% reales. Mi vecino le está aullando a la luna. Había un hombre colgado en el apartamento encima del mío. Oí cómo crujía la viga de madera sobre la que había arrojado la soga al transarse bajo su peso. Una mancha húmeda estaba apareciendo en mi techo después de que sus intestinos y vejiga se habían vaciado y ahora estaba goteando. Los techos son finos como el papel, las paredes son iguales. El infierno, aquí, es un vecino ruidoso. 20 minutos antes, me había quedado mirando a través de su puerta abierta. Había subido a quejarme del ruido, la misma canción country y occidental, una y otra vez, durante 12 horas seguidas. En mi primer golpe enojado, la puerta se abrió. No estaba cerrado con llave. Su mente debía haber estado en otras cosas. Me paré y miré su cuerpo colgando allí, y luego bajé a mi apartamento y me serví un trago fuerte. Arriba, la canción continuó repitiéndose. Había vivido en este apartamento durante un año, y juro que me había envejecido 10 años. Es la música y los gritos, las filas y el amor, los portazos y los bebés aullando. Una buena noche de sueño es un recuerdo, sentirse relajado, un sueño lejano. Finalmente llamé al 911 sobre el hombre de arriba, pero solo porque quería apagar la música. No me importaba el hombre. Estaba concentrado en ahorrar de mi trabajo en el concesionario de automóviles y mudarme tan pronto como pudiera pagar más que un alquiler muy barato. Después de que terminaron los servicios de emergencia, el apartamento de arriba del mío estuvo en silencio durante una semana entera. Froté la mancha húmeda del techo con lejía
que solo añadió un hedor extra a la habitación. Entonces alguien nuevo se mudó al apartamento encima del mío. Podía oírlos caminar, cerrar las puertas del armario, su televisor, el cacareo de los presentadores de programas de juegos y las melodías melosas de las telenovelas. Podía escuchar el inodoro tirando de la cadena. Incluso pude escuchar al bastardo roncando. Nada de esto fue nuevo e inesperado. Me dije a mí mismo, con los dientes apretados, que al menos estaría agradecido de que no parecieran ser fanáticos del country y el western. Entonces, sucedió algo nuevo e inesperado. Fue un par de semanas después de que el nuevo vecino se hubiera mudado. Yo regresaba caminando de la tienda de comestibles. Solo uno de mis auriculares funcionaba, así que escuchaba música rock clásica en un oído y perros ladrando, sirenas, bocinas de autos, un borracho cantando y un drogadito discutiendo con su comerciante en el otro oído. Era tarde, principios de julio. Hacía demasiado calor. Solo el drogadicto parecía tener más sudor que yo. Estaba sacando mis llaves cuando escuché el aullido. Me detuvo en seco. Fue un grito animal, aterrador y penetrante. Algo se ha escapado del zoológico, pensé, y no quería nada más que estar encerrado a salvo en mi apartamento. La mancha de humedad del techo, de la que salían ahora pequeñas moscas negras, ya no parecía tan mala. Un segundo aullido atravesó el cielo. Miré hacia arriba, hacia donde venía. Los apartamentos cuentan con balcones. Son patéticos, diminutos. Un hombre estaba de pie en su balcón y por tercera vez lo desgarró con un grito espeluznante. Estaba mirando a lo lejos, a la luna llena. Fue bastante confuso, pero ahí estaba. Entonces, pensé, no un animal que se escapó, sino alguien en mi cuadra, aullando a la luna. Conté pisos hacia arriba. Simplemente genial, simplemente maravilloso. Era el hombre del apartamento de arriba del mío. Entré con el corazón apesadumbrado. El aullido continuó. Alrededor de las 3 de la mañana ya había tenido suficiente. Mencioné que la canción country and western que el ahorcado tocó una y otra vez tenía una sesión de yodel. Habría pagado un buen dinero para escuchar el canto fúnebre en ese momento. Subí las escaleras pisando fuerte y comencé a golpear la puerta del hombre. Se abrió un poco y allí, cortado por la mitad por la cadena de una puerta, había una cara. De cerca, mi vecino de arriba tenía papada, sin afeitar. Sus ojos inyectados en sangre parpadearon y su aliento, dulce señor, me golpeó peor que cualquier objeto sólido. El olor de su aliento me hizo sentir náuseas y luché por pronunciar mis palabras. ¿Podrías por el amor de dejar de aullar? La puerta empezó a cerrarse. Me estaba ignorando. Por supuesto que lo estaba. Eso es lo que todos hicieron aquí. Entonces, para mi sorpresa, la puerta se abrió de par en par. Mi vecino se quedó allí. Llevaba un par de calzoncillos y un chaleco. Había estado limpios en algún momento en torno a la invención de Internet. Sin embargo, era lo que sobresalía de los pantalones cortos y el chaleco lo que era mucho más perturbador, lo que cubría prácticamente cada centímetro de su piel expuesta. Estaba peludo, tan peludo, con cabello negro espeso enmarañado desde los dedos de los pies hacia arriba. Entonces me sorprendió. Él sonrió. ¿Te gustaría venir?, preguntó, sus palabras envueltas en una nueva nube rancia de mal aliento. En realidad no, respondí. Solo pienso que si pudieras llegar a conocerme, entenderme, entonces no estarías tan enojado. ¿No sería mejor no estar enojado? Estaba luchando por pensar en una respuesta que fuera más allá de decirle que él claramente era una madre loca cuando noté que había un trozo de carne en su sofá. Era gordo y rosado y gotas de sangre corrían por su frente. Casi parecía que estaba apoyado para poder ver la televisión. No podía ver la pantalla desde donde estaba parado, pero podía escuchar que el programa estaba llegando a su clímax.
50.000 libras, chilló una pequeña voz de televisión. El hombre volvió a sonreír. Creo que estaba destinado a ser atractivo. Noté que tenía un trozo de carne rosada atrapado entre los dientes superiores. Una mancha de color rojo oscuro se veía clara en la enfermiza claridad del rosa. El miedo hizo que mi piel se estremeciera. Apretó mis entrañas. Empecé a retroceder. Ya no quería quejarme. Ya no quería estar cerca de este individuo. Quería estar encerrado dentro de mi apartamento y él podía aullar al contenido de su corazón. De vuelta en mi propio apartamento, me serví una buena medida del whisky barato que había traído de la tienda. Bebí un sorbo y pensé en el trozo de carne. Era del tamaño del torso de un hombre pequeño, que obviamente no fue así. Seguramente no podría ser. Me serví otro whisky cuando los aullidos comenzaron de nuevo en el apartamento de arriba del mío. Creo que iba a ser una noche larga. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Visita la descripción de este video donde encontrarás la lista de reproducción de este especial de octubre. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.